Bueno, yo estoy encantado de estar tan lejos de mi casa para contar algo que, si me han traído hasta aquí, debe ser importante, solamente por la longitud del viaje, ¿verdad? Esto solo tiene un inconveniente, y es que a lo mejor tengo un poco de cansancio del jet lag y tal, y entonces este primer día, pues puede que me encontréis un poco bajo, pero iremos poco a poco superándolo, y en los próximos días tenemos la suerte, que se ha organizado de modo que podemos hablar a lo largo de varios días, y he estructurado los conocimientos o las cosas que tenemos que hablar pues a lo largo de estos días. Si lógicamente alguno no pudiera venir más días, pues hoy he procurado que sea una especie de resumen, introducción, suficientemente inteligible de por sí, ¿no? Bien, y luego quiero decir que en cualquier momento podéis interrumpirme, en cualquier momento podéis preguntar, y que a su vez creo que si a veces interrumpís es para bien, en el sentido de dirigir la disertación hacia donde más os interesa. Y normalmente eso me aporta también ocasión de tratar de cosas que si no, pues no lo haría. Bien, y bueno, si hubiera que decir algo para empezar de todo lo que os voy a contar, hoy yo creo que habría que decir que el Señor se ha preocupado de decirnos por muchas vías lo que va a ocurrir, que es importante para nuestra salvación humana y divina. Y que el Señor ha hecho como una tortilla, como un rompecabezas, algo que no con una sola vía terminas sabiéndolo todo, sino que se requiere pues mezclar un poco de aquí, un poco de allá. Al Señor le gusta que trabajemos mentalmente, que no seamos vagos. Si hubiera una profecía de Daniel o de San Pablo, de quien queráis, que lo dijera todo así, tal, mire, tal, seguro que decíamos, no me lo creo, ¿eh? Si nos dijeran, no, el día X del mes Y del año Z va a ocurrir, mirad todo lo que va a ocurrir, os lo voy a contar, diríamos, mentira, porque somos así los hombres. Los hombres necesitamos ir como descubriéndolo nosotros, y entonces nos lo creemos. Si no lo hemos descubierto nosotros, pues si nos lo dicen solo, dice, bueno, mira, será o no será, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues yo quiero deciros, ya lo han dicho en la presentación, pero que sepáis que tenéis un canal en YouTube donde yo voy regularmente poniendo actualizaciones, nuevos temas que van surgiendo, pues como ha dicho, pues hay 1 millón de visitas en un año, y eso surge, pues son más de 600, 700 páginas de comentarios de mucha gente, que procuro contestar todos los días cosas, y entonces pues surgen nuevos temas, surgen nuevas formas de decir lo mismo, para que todos pues vayan entendiéndolo, y entonces pues aunque yo hoy os diga lo que sea, si no entendéis y decís, es que hay que ver este señor cuánto jamón ha puesto en el bocadillo. Jamón, ya sé que no lo coméis aquí, pero bueno, pues no os preocupéis, las podéis digerir un poco más si vais a los vídeos que podéis ver en YouTube. Bueno, pues el primer tema, yo voy a hablaros de profecías.
Las profecías siempre tienen un morbo, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué va a ser? ¿Qué no va a ser? Pues efectivamente, las profecías son por algo. El Señor, si no nos hubiera puesto las profecías, pues habría que quitar la mitad de la Sagrada Escritura. Empezamos a quitar, es parte de la revelación, no podemos quitarlas. El Señor sabía muy bien que las necesitábamos para dirigirnos a Él, para orientarnos. El Señor sabía que algunos se asustarían, dirían que es que, claro, como yo tengo que decirles que por aquí van mal, y si van mal tengo que decirles cuál es el precipicio, pues algunos, al oírme hablar de precipicio, pues se van a asustar. Pero sería lógico que el Señor dijera, no, pues entonces no se lo digo, que se caigan todos por el precipicio, allá ellos. No, tiene que decírnoslo, tiene su sentido, no es por asustarnos, sino porque ayudan a una cosa que Él nos dijo, vigilad y orad. No dijo, con esto, bueno, y entonces, incluso algunas profecías nos las dice yo creo que la mayoría de las profecías nos las dice, para evitar que ocurra el mal del que se nos advierte. Lo que pasa es que hay cosas que estamos hechos de cabeza dura, y entonces terminamos sí o sí cayendo en el problema. Y entonces las profecías, pues aunque eran para que se evitaran, muchas de ellas, pues no se evitan. Ahí caemos, se terminan cumpliendo. Entonces, si las ignoráramos, pues realmente quitaríamos la mitad de la Biblia. Hay gente que, como le asusta, como que se ponen nerviosos hablar de profecías, simplemente la palabra dice, mira, déjame tranquilo, que ya vivo bien como vivo. Pues lo que quieren es desconocerlas. Y desconocer las profecías, pues estás llamado a cumplirlas. Estás llamado a equivocarte, estás llamado a errar, a caer en trampas, a caer en desinformación, porque al otro lado del plan de Dios existe el plan del enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios dice, si Dios tiene este camino para llevarles a su salvación, pues yo voy a intentar poner trabas en ese camino. Voy a intentar... La primera cosa que les voy a decir, pues es que las profecías dan mucho miedo. Que Apocalipsis es una palabra terrible. Y entonces, pues que jamás se les ocurra oír algo del Apocalipsis. O al revés, dicen, puesto que son muy crédulos, se creen todo lo que dicen las profecías, pues voy a ponerles 4 casos en donde van a meter la pata y encima van a creerse que ya no se cumplen las profecías. El enemigo es muy astuto, el enemigo es muy listo. Entonces, no basta conocer las profecías a medias. Hay que profundizar, hay que saberlas. Porque si no, pues caemos en la primera trampa que nos pongan. Además, cuando conocemos las profecías a medias, pues enseguida cualquier noticia que sale en la prensa nos parece que ya, señores, ha llegado el momento, el fin del mundo, está todo el mundo desasosegado. Ahora sí que ya ha llegado el momento. No, y no. Si uno conoce bien las profecías, conoce el esquema por el cual van a ir viniendo las cosas, y entonces, pues no se asusta si no se va cumpliendo el esquema. Ni asustar o no se plantea que están ocurriendo las cosas si no está todo el esquema completo.
no a la primera cosa que nos dicen, pues vamos a caer en ello, ¿no? Bien, de hecho, en la propia Sagrada Escritura, San Pedro dice que las profecías son como, como lámpara que luce en lugar oscuro. ¿Creéis que vivimos un tiempo oscuro? Sí. Pues, si queréis tener una luz, las profecías, no lo digo yo, lo dice San Pedro. Conocer bien las profecías, tendréis luz, sabréis lo que Dios tiene marcado en sus planes para vencer al enemigo, para darnos lo que Él quiere darnos, que es siempre bueno. Para darnos lo que dice al final, dice, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. ¿Alguien ya sabe cuál es el lucero de la mañana que se tiene que levantar? Bueno, pues lo iremos viendo, es interesante, ¿no? Saber todo esto es para que se levante en nuestros corazones el lucero de la mañana. O como lo van a decir otras profecías, otros modos de hablar, pues el lirio. Estamos en tiempos de dificultades, estamos en tiempos de tormenta, estamos en tiempos ¿quién no ha oído que este Papa es falso? Pregunto yo. Jamás habíamos oído eso de los papas anteriores. Es un tiempo de tormenta, ¿sí o no? ¿Quién no ha oído que ha dicho 3 herejías? ¿Verdad? Pues son tiempos de tormenta. Entonces necesitamos esa luz, necesitamos ese faro, necesitamos entender quién es este Papa, porque está dicho en las profecías, dentro del plan divino de Dios. Por ejemplo, este es el momento, pero es que pasado mañana van a venir cosas terribles. Yo no me voy a callar aquí. Voy a decir las cosas de verdad. Bueno, pues efectivamente, en momentos de tormenta, una embarcación que quiere ir de un punto a otro, tiene que estar constantemente cambiando, tocando el timón, porque si no se desvía. Hay personas que dicen, no, pero si yo tengo personas, instituciones, yo tengo muy claro lo que Dios quería para nosotros. ¿Habéis visto en estos últimos 50 años instituciones que se han ido al hoyo por la tormenta? ¿Verdad que sí? De la gente muy santa, que han producido santos y santos. Y entonces ha llegado la tormenta y no saben para dónde llevaban el timón. Hay otros que se están también yendo al precipicio porque no cambian el timón y sopla viento en un sentido, y si creemos que sin cambiar el timón vamos a llegar a donde estamos, a donde hay que llegar, pues no, vamos a llegar muy lejos, como pongo ahí en ese ejemplo, ¿no? Es un momento en donde hay que seguir el faro. El faro lo dice San Pedro, La lámpara que luce en lugar oscuro son las profecías. No lo digo yo. No es que me guste ser un tremendista. Bueno, y entonces parte del plan del enemigo es ser antiprofeta. Y también eso lo predice la Sagrada Escritura. Dice San Pablo: antes que nada habéis de saber que en los últimos días, los que estamos viviendo, aparecerán individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio. Hay muchos, ¿verdad? Más que en otras épocas, hoy, que se burlan de la verdad del Evangelio. Y dirán:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pero estos católicos dicen que la venida del Señor es dogma. Dogma. La segunda venida, lo decimos en el credo. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es parte de los... Pero, ¿y cuántos hay por ahí diciendo, ¿tú crees que va a venir Jesucristo? ¿Dónde está esa promesa? Desde el día en que los padres murieron, desde el día en que Abraham murió, desde el día en que murió Jesucristo, desde el día que queráis, dice, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Esto sigue todo igual. ¿Estáis de acuerdo? No hay ¿Qué es eso de profetizar? Sí. ¿Cuántas veces me habrán dicho a mí que se va a acabar el mundo? ¿Cuántos se han equivocado ya de que va a venir el anticristo? De que va a venir... ¿Cuántos? Lo decía aquí San Pedro. Vendrán señores que les importa todo esto un rábano. No sé cómo se dirá aquí, pero que no les importa nada, que dirán, pero ¿a dónde vais? ¿Es que no miráis la historia, que no ha pasado nada desde entonces? Entonces, ¿por qué os empeñáis en seguir unas profecías tremendistas que se van a acabar el mundo? ¿Pero cómo que se va a acabar el mundo? Si el mundo no se ha acabado nunca, se va a acabar ahora. Y luego vienen los otros profetas que dicen, pero hombre, por Dios, ¿cómo te metes en este berenjenal, en este campo minado? Si nadie sabe el día ni la hora, ¿tú para qué pretendes? ¿Dónde vas? Y efectivamente, hay una frase en el Evangelio, Mateo, que dice, nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Alguien sabe a qué se está refiriendo el Señor aquí cuando dice ese día? Segunda venida. Pues no se refiere a eso. Ya lo iremos viendo. Hay que ver a qué día se refiere para saber que nadie sabe el día ni la hora. Por cierto, dice el Señor aquí que no se pueda saber la semana, que no se pueda saber el mes. No, ¿verdad? Solo dice el día y la hora. E inmediatamente hemos interpretado, no te metas en berenjenales, jamás lo sabrás. No. Que no sepas el día, que no sepas la hora, tampoco significa que no podamos saber la semana, aproximadillo, ¿verdad? Bueno, y esto lo dice también en San Marcos, ¿no? Entonces, como nadie sabe ni va a saberse el día ni la hora, estos señores pues dicen, pues desentiéndete de las profecías. Y yo digo, no solo porque el Señor dijo a continuación, de decir nadie sabe el día ni la hora, dijo vigilad y orad. No dijo desentenderos tranquilamente, porque os voy a coger por sorpresa, sí o sí. No dijo eso. Dijo vigilad y orad. Además sabréis la semana, claro. Ya lo veremos la semana. Enseguida lo veremos. Porque sí, la semana se puede saber. Pero hay un día y hay una hora. Efectivamente, Dios ha establecido el tiempo. Dios es el Señor de los tiempos. Dios no ha hecho el tiempo de chicle. Para decir, conforme se vayan arrepintiendo, pues iré estirando el tiempo. No, eso no está dicho en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Sino que Dios, cuando ha sido necesario en la historia, ahora lo veremos ejemplos, ha dicho perfectamente, esto va a ocurrir tal día y tal hora. ¿Recordáis lo que pasó a los hebreos en Egipto? Ahora lo hablaremos. Pero les dijo, mira, el día 10 apartáis un cordero. El día 14,
Joder, no dijo días, dijo al atardecer, el día y la hora, lo matáis. A la mañana siguiente vais a salir corriendo. ¿Verdad? Luego el Señor, cuando hace falta, dice el día y la hora. Cuando no dice el día y la hora es porque hay otros motivos. Hay un motivo para no decir el día y la hora. No es pillarnos por la espalda y dispararnos. Recuerdo en aquello que decía San José María, que Dios no era un cazador, sino que era un jardinero que cogía las flores en el mejor momento. Bueno, pues algo parecido es esto. Algo parecido. Que luego lo voy a adentrar con más detalle. Además, es importante conocer no solo el momento final de un algo, de un proceso, sino conocer cómo está estructurado el proceso para no, conforme vas viendo que viene, ¿sabéis? Pues yo qué sé, un tsunami. Pues primero se retira el mar, después viene la ola. Bueno, pues tiene un proceso. Entonces, pues en esto también hay un proceso. Si ya vemos que se da la primera parte, decimos quieto que la segunda viene. Pero si no da la primera parte, no estaremos esperando la tercera. ¿Vale? Es importante conocer la secuencia, la estructura. Por tanto, esto es parte de no desentenderse. Lo que quiere el enemigo es que nos desentendamos, que estemos fuera de juego. Él es el enemigo el que quiere que estemos fuera de juego. El que dice la profecía es el que quiere que sepamos cómo van a venir las cosas y nos orientemos y cuidemos para que no nos pille desprevenidos. Al final, el Señor nos va llegando a decir cuándo van a ser las cosas, cómo se van a ir desarrollando las cosas a través de diversas fuentes. La primera, principal, la Sagrada Escritura. La segunda, los patrones proféticos que se deducen de la Sagrada Escritura. Hay muchos. Por ejemplo, San Pablo dice: los hechos del Éxodo se escribieron para los que vendríamos en los últimos tiempos. Bueno, pues en el Éxodo pasaron una serie de cosas, que era un pueblo esclavizado. ¿Os suena eso del pueblo esclavizado hoy en día? A los que las leyes siempre van en contra suya, los ambientes siempre disparan, como tengas 4 hijos ya dicen que eres, etcétera. Un pueblo esclavizado a través de unos hechos extraordinarios. Es lo que se dice, que vienen, ¿no? Una serie de hechos extraordinarios. Incluso atravesaron el mar. Pues llegaron ¿a dónde? A una tierra prometida. Nosotros sabemos que vamos a llegar a una tierra nueva. Estamos, dice San Pedro, esperando cielos nuevos, tierra nueva donde habite la justicia. El Apocalipsis, el final, es la nueva Jerusalén que baja del cielo. No que nosotros subimos a la nueva Jerusalén del cielo, no, eso no lo dice. Dice que la nueva Jerusalén baja del cielo, que hace nuevas todas las cosas, una nueva tierra. Entonces hay patrones que también ayudan. El patrón más importante es en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ocurrió en la pasión es una profecía de lo que le va a ocurrir o le está ocurriendo a la Iglesia. Porque la Iglesia es la esposa y debe caminar por las huellas que ha dejado el esposo. Por eso todo lo que pasó en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es una profecía de lo que le pasa a la Iglesia, de lo que le va a pasar todavía. Además, la astronomía sagrada. Sabéis que los hombres, según la Sagrada Escritura, el hombre fue creado hace 6.000 años, más o menos. 6.000 años. Y metió la pata a la primera de cambio.
No sabía escribir el pobrecito Adán. Y Dios le hace una profecía. Le dice, no te preocupes que esto lo voy a arreglar. La simiente de la mujer saldrá, pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Bueno, desde aquel momento había una promesa de Dios. Como Adán no sabía escribir, no sacó la libreta y dijo, voy a empezar el Génesis, por favor. No, el Génesis tardó 2500 años en empezar a usarse, empezar a escribirlo, y se escribió de otros modos, por otra inspiración y de otro modo. Entonces, el hombre que había pecado podía, en ese momento ya, suicidarse. No tenía opción si se olvida de la promesa que le hace el Señor en ese momento, el llamado protoevangelio, pues ya podía suicidarse, ya. ¿Para qué vamos a seguir aquí? Si es que siempre terminaremos todos de cabeza en el infierno. Pero el Señor no dijo eso, hizo una promesa de salvación. Y si el hombre no sabía escribir, ¿qué hacemos? Estos lo van a olvidar dentro de 2 semanas. Para que no se olviden, dentro de 2 semanas, vamos a hacer lo que hacían entonces. Ya que no sabían escribir, sabían imágenes. ¿Sabían imágenes? Ya veis, pues los egipcios escribían con imágenes. Pajarito, no sé qué, el cocodrilo. Y los aztecas y los otros, todos escribían con imágenes. Dice, pues con imágenes nos entendemos, ¿verdad? Porque eso. Hoy también, hoy la televisión. Dice, ¿cuántos leen el periódico? ¿Cuántos ven la televisión? Pues es lo mismo. Entonces dijo, pues os voy a contar la promesa en imágenes. ¿Y dónde voy a poner esas imágenes? Las voy a poner en la televisión de la noche. Esa que todas las noches la vais a ver mirando para arriba. Panorama. Auténtica. De las buenas las televisiones. Y todas las noches vais a ver aquel grupo de estrellas que es, pues, un león. Y aquella otra que es una virgen. Y aquella otra, una virgen. ¿Os suena una virgen? Que va a tener que ver, ¿no ha dicho que había una semilla de una mujer? Que iba a, pues arriba escribe una virgen. Etcétera. Solo que luego, pues como viene el de siempre, el enemigo, pues empieza a sacarle otros sentidos a aquello. Y ya cuando el enemigo ha sacado otros sentidos, entonces el hombre ya sabe escribir. Y entonces Dios le vuelve a contar la misma historia, la misma promesa de que va a ser salvado por escrito. Pero eso no quiere decir que durante 2500 años el hombre podía verla todas las noches y volver a acordarse de que vendría un Salvador. Y de que estaba escrito todo lo que el Señor, toda la historia que luego nos pusieron por letras, pues antes nos la pusieron por imágenes. Pero nos fuimos olvidando de aquellas imágenes, excepto unos señores sabios, ya hablaremos de ellos. Y entonces ese es en realidad el primer modo de la revelación. Prueba de que es el primer modo de la revelación es que esos señores sabios fueron los primeros que llegaron a adorar y sabían que aquel señor era hombre y Dios, aquel niño, ¿verdad? ¿Cómo lo sabían? Por las estrellas. Qué curioso. Luego en las estrellas estaba. Se habrá olvidado de tal. Y tengo una pregunta. Si estaba en las estrellas escrito la primera venida del Señor, ¿estará escrita la segunda venida? Evidentemente, ¿no? De hecho, nuestro Señor lo dijo. Dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, efectivamente. Agrupadas y no agrupadas,
porque por estrellas también entendían ellos los planetas, etcétera, que se mueven y no están en las agrupaciones, pero efectivamente, las dos cosas juntas, sí. Ya hablaremos de todo ello. Bueno, pero como a pesar de todo los hombres somos muy merluzos, no sé si se dice merluzos, pero vamos a llamarle tontos, pues nos hemos olvidado de la Sagrada Escritura. Y durante muchos siglos incluso a los católicos no se nos dejaba acceder directamente. Y no te digo ya de las estrellas, estábamos olvidados totalmente. ¿Quién se ha acordado de lo que sabían los Reyes Magos? Nadie lo sabe, hasta ahora. Pues entonces tuvo que venir la Virgen, todavía a decirnos, es que hay que ver qué olvidadizos sois. Y empezó un plan, la Virgen, de apariciones, para contarnos lo que las profecías nos habían contado ya de dos formas. Y entonces, al final, todos esos sistemas nos hablan de lo mismo. De lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Cuando se mezclan los tres componentes, la potencia de lo que sabemos, por supuesto que llega el día y a la hora. La hora no, pero el día, yo creo que sí, de muchas cosas. Y sin duda a la semana. Ahora hablaremos de la semana. De hecho, el libro de la sabiduría dice que la sabiduría es un hálito del poder de Dios y un destello puro de la gloria del Todopoderoso. El primer don del Espíritu Santo, ¿cuál es? Don de sabiduría. Después viene ya entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, etc. Por eso, nada inmundo penetra en ella. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la acción de Dios e imagen de su bondad. Fijaros lo que dice a continuación. Conoce el pasado y prevé el futuro. Saber de la profecía es tener el don de sabiduría. Sabe de los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Conoce de antemano las señales y prodigios y los desenlaces de las circunstancias y los tiempos. Luego, saber de profecía es tener el don de sabiduría, el inestimable número 1 de los dones del Espíritu Santo. Hablaríamos también de los dones del Espíritu Santo. Quizás algunos de vosotros o conocéis grupos de la renovación o lo que sea, que últimamente es más conocido. Es muy importante, pues sí, los carismas señal, vamos a llamarlos. Pero hay carismas que son más importantes. El carisma señal me refiero al don de lenguas, don de profecía, palabra de conocimiento, don de curación, etc. Todos son señal. ¿Para qué? Para que otros vengan a la fe. Pero hay carismas que da el Espíritu Santo que son superiores y menos visibles, que son los carismas de la fides qua y fides que, del objeto de la fe y de la actitud hacia la fe. Creer en el plan del Señor de los últimos tiempos es un carisma del Espíritu Santo muy superior al don de lenguas, teológicamente hablando. El don de sabiduría. Pues porque en el don de sabiduría va esto. Conoce el pasado, prevé el futuro, sabe de los dichos ingeniosos, la solución de los enigmas, conoce de antemano las señales y prodigios y desenlaces de las circunstancias y los tiempos. Os parece importante, ¿no? Lo dice la Sagrada Escritura. Estoy sacando una cita del libro de la sabiduría. Bien, y efectivamente sí que hay un día y una hora. Lo dice el Apocalipsis, por ejemplo, en este momento dice que fueron desatados los cuatro ángeles preparados para la hora, el día, el mes, el año en que iban a matar a 1/3 de los hombres.
¿Existe o no existe día y hora? Dios lo ha puesto. Entonces, ¿de qué día y de qué hora estaba hablando el Señor que no podíamos saberlo, que no lo sabía? Sin duda no será este, porque cuando se mate a 1/3 de los hombres, eso tiene, ¡bum!, hora. Hay una aparición en Madrid del año 1831 de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, que pregunta exactamente esto a la vidente, la monja, Sor Patrocinio, que si hay un día y una hora para su segunda venida. Dice, 1 hora y 1 segundo, le contesta, 1831. Claro que lo hay. Entonces hemos visto que no exime de vigilar. Dice, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas, brotan las hojas, ya ves que todo el mundo está muy mal, que ya hasta se meten hasta con el Papa a cualquier hora, y sin embargo que brotan otras muchas cosas positivas, como 10 años de adoración, día y noche, ¿verdad? Cuando ya la higuera está tierna, brota. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Cuando veis una nube que se levanta, va a llover. Y cuando sopla el sur, viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, le dice el Señor a los fariseos, que se ponían allí a decir, pero si todavía no se han cumplido los tiempos, pero si sí, pero si no, pero si tal, pero si cual. ¿Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? Os marqué exactamente el tiempo que faltaba con el profeta Daniel. 69 semanas hasta que llegara, de años. Y se han cumplido al minuto. Exactamente 69 semanas de años desde que hubo un primer decreto, un cuarto decreto en concreto, de reconstruir el templo, Artajerjes IV, hasta el día que el Señor entra por la puerta del Domingo de Ramos, triunfante, hay exactamente el número de días de 69 semanas de años, de 360 días, años perfectos en aquel caso. Exactamente el número de días. Señor, ¿les puede exigir a los fariseos, a los listos de aquel tiempo? ¿Cómo que estáis discutiendo aquí? Estáis discutiendo porque os interesa discutir, pero no porque no sepáis que se ha cumplido el tiempo. Claro que se ha cumplido el tiempo. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, las que nos ha dicho, cobrad los signos, ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Pero el Señor no nos redimió en el Calvario. Y entonces, ¿qué sentido tiene esta palabra? ¿Qué es nuestra redención? De todos. De todos nos redimieron ya en el Calvario. Del universo. También nos redimió el Señor a todo lo del mundo y del universo, lo redimió en la cruz. Entonces, ¿por qué se acerca vuestra redención? ¿Qué redención se acerca? Pues lo dice San Pablo. Lo dice San Pablo. Pero no lo voy a decir ahora, para que sigáis atentos a la pantalla. Pero os dejo las dudas puestas para que vayáis dando vuestros propios pensamientos. Entonces, ¿cuándo no se debe conocer el día y la hora? Porque si el Señor ha dicho algo, es que eso también es cierto. Otra cosa es que nosotros lo hayamos aplicado a algo que no era lo correcto. ¿Cuándo? Pues dice el Señor aquí. A ver, dice aquí el Señor, antes voy a explicar, ¿sabéis cómo eran las bodas en Israel, de los hebreos? Tenían 2 fases. Una se llamaba los esponsales, en donde se hacía el contrato, se acordaba la dote
Y entonces el esposo se iba a preparar el lugar en el que iban a vivir. Y un cierto tiempo después, cuando ya lo tenían preparado, entonces venía el esposo a buscar a la esposa a casa de donde vivía y llevársela allá al lugar en que iban a vivir. Tiene dos fases, entonces, los esponsales y el momento de llevarse. Era deber amoroso de la esposa estar expectante por la llegada del esposo. Y el esposo no debía notificar diciendo: no te preocupes que llego el lunes a las 2. No. Era parte del cariño de esposa estar, sí, más o menos, pero... Y por eso surge, ¿os acordáis? Surge aquella parábola de las 5 vírgenes necias, las 5 prudentes, en donde, como tardaba en llegar el esposo, se durmieron y no estaban atentas. Y a medianoche, cuando menos, sí que llega la voz y dice: que viene el esposo. ¿Veis cuándo no hay que saber el día ni la hora? Cuando se trata de algo de amor. Y entonces el Señor les dice a los apóstoles: a donde yo voy ahora no podéis venir. Voy a prepararos unas moradas. Y después vendré y os llevaré. Entonces, cuando nuestro Señor dice: nadie sabe el día ni la hora, esa frase en Mateo o en Marcos viene precedida de unas palabras y viene seguida de otras palabras. Las palabras que viene precedida es, pues esto, que habrá grandes terremotos, señales, etcétera, habrá una gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces. Nadie sabe el día ni la hora. Todo el mundo ha concluido: nadie sabe el día ni la hora de esa gran tribulación. Olvidémonos, porque nadie puede saberlo. Todo el mundo, una parte de la gente. Pero también hay otra alternativa, que esa frase sea la primera de lo que viene a continuación. Nadie sabe el día ni la hora. ¿De qué? De lo que voy a contaros ahora. ¿Alguien sabe qué es lo que cuenta a continuación? Dice: 2 estaban en el campo, uno fue tomado y otro fue dejado. 2 en la misma cama, uno fue tomado, otro se... Amigo, me parece que no se refería a esto de la hora a la venida en full, que tiene su hora, su día, su no sé qué, establecido por Dios, y no sé, sino tiene que ver con esos que espera el Señor, que estén expectantes a su vuelta, porque van de primeros, van de primicias. Hay 144.000, que dice luego, que van de primicias. Esos deben estar sin saber el día ni la hora. Deben estar esperando a su Señor que llegue. Para cuando llegue para todo el mundo, entonces estará evidente cuando llega. Entonces, ¿veis por qué hay algún momento en donde no se nos puede decir el día ni la hora? Alguien ha dicho arrebato, o rapto, pues, me da igual, como queráis llamarlo. Efectivamente hay unas primicias, 144.000, que están contadas, uno será tomado, otro dejado, está perfectamente contado en el Evangelio, que esos no deben saber, porque deben estar amando, vigilantes, a ver cuándo es. Tienen una misión muy importante, en su día hablaremos de ellos. Bien, os decía que el Éxodo es un ejemplo de cuando el Señor pues nos dice horas, aquí pues eso, dice: hablad a toda la comunidad de Israel diciendo: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia.
Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de Israel lo inmolará. ¿A qué hora? Entre 2 luces. Eso es una hora muy concreta. Eso no es ni siquiera decir entre las 4 y las 6. Eso es a las 6:25. Entre 2 luces. Bueno, aquella misma noche, es que, joder, será día y hora. ¿Alguien que no dicen el día y la hora? Los hijos de Israel, unos 600.000 puso en marcha aquel aviso. 600.000 sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, sin contar los ganados, sin contar... Yo creo que se pusieron en marcha 3 millones de personas. No está mal, ¿no? No sé si una alerta de tsunami pone en marcha tantos. Aquí en un lugar como este. Pero bueno... subió con ellos, además, una gran multitud, ovejas, vacas, etc. Bueno, aquel mismo día el Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel. O sea, bueno, pues, ¿se lo predijo o no se lo predijo? ¿Al Señor le importa decir el día y la hora? Si tiene que decirlo, lo dice. Si no tiene que decirlo, no lo dice. ¿Entiendes? No es que eso nos desanime a pensar de lo que es la orientación que nos dan las profecías. Bien, voy a poner este ejemplo también del calendario mosaico. San Pablo dice que las fiestas del calendario mosaico son sombra de bienes futuros. Lo dice en la epístola a los Hebreos. Sombra de bienes futuros. Efectivamente, los hebreos se marcharon el día de la Pascua. Fueron liberados. El Señor, cuando vino, en su primera venida, pudo morir cualquier otro día. ¿Qué día escogió Él para morir? La Pascua. La Pascua. Curiosamente, al día siguiente era la fiesta de los ácimos. ¿Qué día resucitó el Señor? El primer día de los ácimos, de la ofrenda del Homer. Y dijo, esperad a que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué día vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. O sea, el Señor utilizaba para darnos la redención, para darnos la alegría de su resurrección, para darnos la primera venida del Espíritu Santo, utilizaba el calendario mosaico. Pregunto, ¿en la primera venida se agotaron las fiestas mosaicas? No, porque veo que no tenéis ni idea de cuáles son las otras 3 fiestas mosaicas. Es que nuestra formación nos ha hecho pensar que eso es de los judíos. No, Señor, es de nuestra salvación. Y entonces el Señor le manda a Moisés otras 3 fiestas, no en la primavera, sino en el otoño. La primera se llama trompetas. Al sonido de la última trompeta, ¿a alguien le suena algo de la trompeta por ahí? ¿Trompeta? Pues aún hay una fiesta que se llama trompeta. Otra que se llama expiación. ¿A alguien le suena que haya que expiar en nuestros tiempos o algo tal? Y otra tercera se llama tabernáculos. Tabernáculos, las tiendas. Las tiendas. Porque, ¿cuál era el sentido de las tiendas, recordáis? Porque vivisteis 40 años como peregrinos en el desierto en tiendas. ¿La tienda es una habitación permanente? No. Y entonces les hace volver a recordar que están en una tienda no permanente, ¿verdad? Mi pregunta es, si el Señor utilizó para su primera venida unas fiestas
que tenían algo de importancia hacia el futuro. ¿Creéis que para su segunda venida, que también tienen otra serie de importancia para nuestro futuro, utilizará otras fiestas? Elemental, querido Watson. ¿Verdad? Pues ya sabemos la semana, pues ya sabemos el día, pues ya sabemos... Nos falta saber el año, pero eso se descubre pronto. El Señor volverá y cumplirá, como dice San Pablo, las fiestas del calendario mosaico, que son sombra de bienes futuros. ¿Qué parte lo dice San Pablo? Hebreos, por aquí estará la cita, no te preocupes, pero basta que lo pongas en cualquier buscador, en Hebreos San Pablo. Entonces ¿está el Señor dando el día y la hora? No, pero la semana, porque a ver, ¿cuál es? ¿Nosotros estamos habitando en una tienda permanente? Tenemos una tienda mortal, ¿no? Que esperamos que el Señor la cambie. Esta tienda mortal, nuestro cuerpo mortal, ¿no? El Señor estamos esperando que nos la cambie por un cuerpo inmortal. Porque, ¿por qué vino la muerte al mundo? Muy bien. Luego, por la redención, ¿qué es lo que se va del mundo? No solo. Con el pecado se va la muerte. Luego, nuestra tienda dejará de pasar por la muerte. Ya no será una tienda provisional. Y antes os he hecho una pregunta. Alegraos porque se acerca vuestra... ¿De qué está hablando el Señor? De esa tienda mortal vamos a ser redimidos. Alegraos que todo esto que está para ocurrir tiene un sentido, y es que os voy a dar lo que me queda por dar. Jesucristo resucitó. Si no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Luego, la prueba del algodón de la verdad de todo lo que ha predicado Jesucristo, se llama la prueba del algodón, no sé si en vuestro caso, es la prueba de limpieza. Cuando una cosa está muy limpia, se pasa un algodón y tal, y dice, pues efectivamente está limpio. Eso es un anuncio que hay en España, ¿no? Un anuncio publicitario. La prueba del algodón de que lo que dijo el Señor es verdad, es que resucitó. ¿Y solo Él iba a resucitar? ¿O resucitamos todos de acuerdo con el modelo que Él ha resucitado? Amigo, pues esa es nuestra redención, que todavía nos falta, y por la cual, para que nos lo den, tiene que pasar un poco por una gran tribulación, por una gran dificultad. Pero ¿sabemos en qué semana terminará eso? En la de tabernáculos, porque se trata de que en esa fiesta es sombra de un bien futuro. Como la Pascua, la inmolación de aquel cordero que les liberó de Egipto, es sombra del bien futuro que nos dio con su muerte en la cruz. Él era el cordero degollado. Pues ahora vendrá un día en una semana de tabernáculos. ¿Sabemos día hoy y hora? No, pero semana sí, os lo he dicho, ¿verdad? En donde nuestra tienda, habitación no permanente, va a ser redimida y va cambiada a una tienda permanente. No es de los judíos, ¿verdad que no? Es de los católicos que nos hemos olvidado de dónde venimos, que desconocemos la Sagrada Escritura. Y entonces no podemos ni tener el patrón. Si no se tiene el modelo, pues no se sabe la fecha. Y nadie sabe el día ni la hora, y viva España y el mundo entero. Bueno, aquí están las fiestas mosaicas. Las fiestas mosaicas son en primavera. La primera es Pascua, el 14 de Nisán. Ahí empezaba el año, el primer mes del año.
les dijo el Señor. Ahí tenéis la cita, Hebreos 10:1. Después viene la ofrenda de los ácimos, 50 días. El Señor resucita el primer día. Resucita cumpliendo la hora, el minuto y el segundo. Vamos a ver. Según ese ritual, el sacerdote había dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, en el templo antiguo, en el templo de los judíos. El de la mañana, pues venía a ser, no sé, hacia las 9, ya amanecido, ya andando, 10, lo que queráis, a una primera hora, ¿no? ¿Recordáis que nuestro Señor resucita pues con los albores del día? Y van pasando cosas. Él se presenta, empieza a encontrarse a las primeras mujeres, las avisan a Pedro con Juan, se encuentran aquello, tal, sale, y al final pues ahí está todavía Magdalena, hecha una Magdalena, llorando, y se acerca, mira para allá, Raboni, dice, ahí va. ¿Y qué le dice el Señor? No me toques, ¿por qué? Porque no he subido, yo me voy a presentar en el altar del cielo a la misma hora que el sacerdote en la tierra va a presentar su ofrenda. Fijaros, si cumple el día y cumple la hora. Sombra de bienes futuros. Primera parte, las fiestas, el Espíritu Santo ¿cuándo llega? A los 50 días, cumpliendo la sombra de bienes futuros. Y después vienen las fiestas del otoño. La primera se da en el día primero del séptimo mes, se llama trompetas. Anuncia. Podéis ir todo esto a leer al Levítico. Está, capítulo 25 creo que es. Después la expiación, el día 10 días después, Tirri. El Yom Kippur, ¿habéis oído? A lo mejor habéis oído Yom Kippur y no habéis oído el día de la expiación. No sé, pues es el día más importante para ellos, donde pues se mandaba, se mataba un macho cabrío y otro se mandaba con los pecados de los hombres al desierto. Cosa que yo por ir uniendo, voy conforme van llegando cosas a la cabeza. ¿Recordáis una constelación que se llama Capricornio? Pues ¿de dónde vendrá? De la parte también de contar esto, de que se va allí el macho cabrío. Y luego tabernáculos. El tabernáculo son 8 días. Es más, ¿recordáis? Nuestro Señor vivió estas fiestas. ¿Recordáis cómo vivió él la fiesta de los tabernáculos? Bueno, pues le decían os voy a recordar, está todo en San Juan, ¿no? Le decían sus familiares, ¿subirá a la fiesta? Y él dice, ir vosotros, que yo ya llegaré. Nuestro Señor no fue el primer día. Nuestro Señor llegó allí en alguno de esos 7 días por sorpresa. El último día de la fiesta, el más grande, predicaba aquello de, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, yo le daré agua de vida. Bueno, porque el último día se lavaba el altar, se purificaba todo con agua abundante, y él predica el agua que salta hasta la vida eterna. Pero él llegó a la fiesta entre medias, por sorpresa. Y por eso dice, no vais a saber el día. La semana la podréis saber, pero el día no. Cuando yo llegue en la segunda vez. Como un patrón de lo que ocurrió en la primera. ¿Están los tiempos marcados? ¿Estaban ahí? Pues claro que sí. No sé qué hace falta para que los veamos. En la segunda venida se cumplirán esas fiestas. Pero también hay más fiestas. Hay una fiesta que luego él admitió, que es cuando la fiesta de la dedicación, las encenias. Pero de eso ya hablaremos más despacio en otro momento. Quiero haceros ver
quiero haceros ver que hay muchos modos por donde el Señor nos ha dicho el día y la hora, o casi, ya solo en la Sagrada Escritura, y buscando patrones, ¿no? Sin más, ¿eh? Fijaros, Cristo constituido pontífice de los bienes futuros a través del tabernáculo mejor y más perfecto, no hecho por... Esto es, no de esta creación, o sea, a través de su cuerpo. Está hablando de que los tabernáculos van a tener que ver con el cuerpo. Bueno, no me voy a entretener en muchas de estas cosas, pero yo, trabajando con la astronomía sagrada, y en esos vídeos que podéis ver en YouTube, pues he llegado pues que al final pues las cosas tienen el plazo que tienen, y el Señor nos lo está manifestando por 70 vías. La vía más normal y lógica que nos hable del tiempo es a través de las estrellas, porque las estrellas fueron creadas para regir los tiempos de los hombres, ¿eh? Y tenemos la luminaria del día para regir el día, la luminaria de la noche para regir la noche, y las constelaciones, conforme van saliendo, etcétera, pues iban rigiendo los tiempos de la sementera, de los guetas, ¿sí? Por tanto, las estrellas están para ser reloj. De hecho, es el mejor reloj que tenemos hoy en día todavía. El GPS, etcétera, si fuera por las estrellas, estaban estrellados todos, etcétera. Bueno, entonces, si el Señor nos tiene que decir cuándo, pues lo más lógico es que al final termine diciéndolo en las estrellas, o lo haya escrito en las estrellas, ¿verdad? Y efectivamente, pues de esos estudios, pues yo llego a la conclusión de que, por muchos motivos y muy bonitos, todos, que sí, que efectivamente el plazo máximo para que ocurra esa segunda venida y todo lo que lleva asociado a la segunda venida no solo es el momento en que venga el Señor, sino hay un tiempo de expiación antes. Acordaros de aquello de los 3 días de tinieblas, que habréis oído todos, acordaros de muchas... Habrá unas trompetas, habrá una resurrección primera, hay muchos elementos que se van colgando asociados a la segunda venida, igual que la primera venida, no todo se hace en un día, ¿eh? Incluso la redención, pues bien, el Señor muere un día, pero resucita otro, pero el Espíritu Santo viene otro, o sea que no lo veáis todo como café para todos el día 3 y se acabó, ¿eh? No, va a ser un proceso que yo creo que empezará más o menos en esta primera fiesta, unas trompetas, ¿eh? Pero qué casualidad que a mí me sale, cuando me pongo a ver todas las cosas, me salen 2 años posibles en donde se pueden cumplir esas fiestas. Esos 2 años son el 19 y el 20. ¿Os acordáis que dijo el Señor que se acortarían los tiempos? Pues a lo mejor correspondería el 20, pero tenemos de opción que a lo mejor ocurra el 19. Eso es lo que yo estoy empezando... O sea, sí, si se cumplen todos los tiempos, que los veremos todos evidentes, que los tiempos eran estos. Si no hemos rezado, si no hemos puesto nuestra... tal, pues entonces nos adelantarán. ¿Os acordáis que si no, no aguantarían ni los elegidos? Entonces aquí están 2 fechas que yo os dejo ahí, de cuándo en el 19 y cuándo en el 20 son esas fechas. Bueno, pues esas ya, esto ya lo podéis tener como... Van a pasar muchas cosas de aquí a entonces. Va a ocurrir una purificación del mundo a través de la naturaleza, la sociedad y las personas internamente. Pero todo eso tiene que ocurrir antes de este plazo, en donde a partir de aquí las reglas del juego cambian. Estaremos en una nueva tierra. Como veis, no son fechas muy lejanas, ¿eh? Así que echaros a temblar. ¿Eh? Bueno, pero fijaros hasta qué punto es el Señor fino, ¿eh? Cuando yo he establecido los patrones de la pasión, curiosamente encuentro un parámetro temporal. Es curioso que
el Señor, cuando habla de vigilancia, hay unas parábolas que hablan de y si viniere a la cuarta vigilia, y si viniere a la segunda y a la tercera, ¿verdad? Bueno, pues yo descubrí en ese patrón temporal de la pasión que lo mismo que decían las estrellas, lo decía la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si transformábamos un día de los que Él vivió en su última semana sobre la tierra en un año lunar de los que vive la Iglesia antes de que llegue la esposa, el esposo, antes de que llegue la segunda venida. Vuelvo a decir que estamos hablando de algo que es dogma. Segunda venida, dogma. Hay del que no crea. Ya se puede desapuntar. Bueno, pues aquí hay una... a mí me salía entonces, sabéis que el día, en tiempos de nuestro Señor, se dividía con las horas de los romanos, que si no me equivoco, pues eran prima, nona, tercia, había 4 que juntaban el día, 4 que juntaban la noche, ¿verdad? Entonces la primera hora de la noche era la primera vigilia, desde que se ponía el sol, 3 horas más tarde, etc. La segunda vigilia, la tercera vigilia. Cuando el Señor habla de vigilias en parábolas, realmente siguiendo este patrón horario, está diciendo de en qué vigilias tenemos, ¿cuándo puede venir Él? ¿En qué fechas? Porque ya lo podemos poner en fecha 2019, fecha 2020, y el día empieza, de acuerdo con todas estas cosas, en una fecha, y termina en otra fecha. El año lunar son 354 días, y se puede medir todo. Se puede medir todo, y sabemos cuándo es tabernáculos, y sabemos cuándo... Y entonces, se pueden juntar las dos cosas. Y mirad, aquí abajo pongo en azul, ¿cuándo es la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia? ¿Y cuándo fue las cosas que ocurrieron cuando nuestro Señor? Por ver si se corresponden a hechos ahora, a hechos profetizados. Y entonces vemos que, por ejemplo, la aparición a los apóstoles ocurriría en la primera vigilia, aquella de que los reunió por la noche, el primer domingo, etcétera, tal. Aquello ya era de noche, eso era la primera vigilia. ¿Se nos aparecerá el Señor en la primera vigilia? Pues no queda en las fiestas de tabernáculos. No cuadra. Por eso no hay ninguna parábola que hable el Señor de la primera vigilia. Hay una que dice, en la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Casualmente también tiene que ver con la tempestad que tenemos a nosotros ahora mismo, ¿no? ¿Y la cuarta vigilia veis algo que caiga allí tabernáculos en alguna de los dos? No, no cuadra. Luego no debe ser ahí cuando... Pero hay otra parábola que dice, pensad que si el padre de familia supiera en qué vigilia vendría el ladrón, velaría y no permitiría horadar su casa. Dice, por eso vosotros habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Dice, vaya hombre, el Señor aquí no ha dicho ninguna vigilia. Pero ya está volviendo a la misma cuestión de la vigilancia nuestra, ¿verdad? Y que va a venir de noche, en los tiempos que son de noche. Pero fijaros, hay esta que es muy curiosa. Dice, ya llegue a la segunda vigilia, ya a la tercera, si los encontrare así, dichosos ellos. ¿Cae la segunda y la tercera vigilia en alguna de las opciones? Sí, sí. No sé si tabernáculos, no sé si trompeta, pero efectivamente va a ser, es otro modo de decir que va a ser en esas fiestas. Por 1000 sitios el Señor lo va diciendo. Pero incluso esto mismo tiene otra... Hay mucha gente que dice, es que esto de que venga el Señor una venida intermedia, esto no es posible. Bueno, ahora daremos otro argumento, pero aquí ya tenemos otro. Dice, si viniere a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, ¿no está hablando de 2 venidas?
de 2 momentos de vigilar? ¿Nadie ha pensado que esos son la venida intermedia y la venida final? Si buscáis la palabra segunda, unido a la palabra venida, en la Sagrada Escritura, nunca la encontraréis. El Señor siempre dice en su venida. No dice si es segunda o si es tercera. Pero sí que aquí deja una primera idea de que pueden ser 2 venidas, 2 vigilias. Una ahora y otra dentro de 1000 años, al juicio final. ¿Lo veis? Pero además hay otra. El Señor, sabemos que su segunda venida, o su sevenida, mejor dicho, tiene que ser, voy a decir ya, adelantar el otro argumento. Dice, el Señor viene su nueva venida es a juzgar con gran poder y majestad. ¿Lo habéis oído? Es una frase de San Lucas. A juzgar con gran poder y majestad. Y mi pregunta es, ¿cuántos juicios dice el Evangelio que hay? ¿Uno? No. ¿Cuántos juicios generales? Yo no estoy hablando del particular. ¿Uno solo? ¿Habéis leído bien? ¿Estáis seguros? No, hay uno que se llama juicio de las naciones. Y hay otro que se llama juicio final. Luego hay 2 juicios. ¿Los 2 tienen que ser el mismo día? No. Uno es a la segunda vigilia y otro es a la tercera vigilia. El primer juicio es el de las naciones. Ha de poner orden en el orden social, porque va a empezar su reino. Rezamos, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo va a venir a su reino si no ha juzgado el sistema actual que no tiene nada que ver con su reino? Y después, más adelante, vendrá ese juicio en donde viene a juzgar a las personas, el juicio final. Bendito porque me estaba en la cárcel, viniste a verme, esto de tal, está. ¿Os dais cuenta? No hay que decir que viene el Señor la segunda vez, y que es que no dice. ¿Cómo que no lo dice? Está dicho. Sí. A ver, el calendario judío y el nuestro pues tienen una equivalencia. Quiero decir, el 22 de Tirri será el 15 de septiembre nuestro, ¿entiende? Pero me da igual, al fin y al cabo, Dios hablaba en el lenguaje del calendario hebreo, pero eso tiene una traducción inmediata a mi calendario. No, quiere decir que para el caso es el mismo día. Hay una diferencia, los hebreos empiezan el día por la noche. Pero tengan otro calendario, encontrará usted tablas de equivalencia en cualquier parte. No, a ver, el Señor habla con el lenguaje que podrían entender. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Ezequiel 38, dice que va a haber una invasión contra mi pueblo Israel, de Gog, príncipe de Magog, con una serie de pueblos. Y empiezas a leer en los pueblos y dices, ¿y estos cuáles son? Primero dice, por ejemplo, Elam. ¿Cuál es Elam? Pues el Señor, lógicamente, no iba a decir el nombre que tiene Elam 30 siglos después de Ezequiel. Elam es Persia, Persia es Irán. Sabá, Dedán, toda una serie de pueblos que dice, pero hoy tienen su equivalente en naciones. El modo de decir las cosas del Señor es con el nombre que en aquel momento se entendía, pero hoy en día pues está fácilmente traducible. Eso es lo que quiero decir. Bueno, hasta aquí estamos cansados ya un poco, ¿no? Vamos a tomar un primer break y luego seguimos. Pero en fin, ¿ha habido bastante jamón en el bocadillo o no? Me pregunto.